Bien, el tema de hoy es el nivel apropiado de detalle para especificaciones en requisitos. Mi nombre es Angelo y bueno, estoy encargado de transmitir este conocimiento el día de hoy. Como orientaciones iniciales o indicaciones iniciales, de preferencia por favor si tuvieran una conexión de banda ancha para evitar posibles problemas con la conexión. Cierre por favor cualquier otro programa que pueda causar una interferencia en la transmisión de audio o en su conexión a internet. Este evento no hará uso de video, ya que a veces presentamos problemas en la conexión, entonces para mantener una comunicación más fluida, solamente vamos a hacer uso del audio. Y también de los slides que tengo preparado el día de hoy. De ser necesario, ajuste su idioma en la parte superior de la herramienta, solo de ser necesario. El evento tendrá aproximadamente 45 minutos de presentación y posterior a esto tenemos 15 minutos finales para las preguntas. Sin embargo, durante la presentación usted puede escribir sus preguntas y al final vamos a responderlas. En caso usted tenga una certificación PMP, este evento le hace acreedor de un PDU. Esta presentación va a ser grabada y el video va a estar publicado posteriormente en nuestras redes sociales. Bien, adentrándonos un poco en esta compañía, nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a planificar y controlar mejor sus proyectos de software. Nuestro direccionamiento estratégico más que nada se enfoca a tres pilares, los cuales son el análisis de puntos de función, la ingeniería de requerimientos y también la auditoría o consultoría a la que nosotros nos dedicamos. Este direccionamiento estratégico está enfocado a las estimativas y mediciones a través de una técnica llamada puntos de función. A lo mejor ustedes ya lo han visto en sus países respectivos. Aquí en Brasil es un tema muy difundido y es algo que el gobierno implanta para los procesos informáticos que tiene el gobierno. Entonces, un poco más a profundidad de esto, nuestra empresa ofrece también formación profesional en lo que es el análisis de puntos de función. Tenemos más o menos alrededor de 10 cursos, dentro de los cuales la mayoría resalta los puntos de función. Tenemos desde un nivel básico hasta un nivel avanzado y una preparación para que ustedes puedan rendir el examen de certificación que es dado por IFIPUG, la organización internacional que se encarga de certificar a los profesionales. Aparte de esto, poseemos cursos de ingeniería de requisitos. Posteriormente también hemos estado implementando la gestión de los riesgos, que es muy recomendable hoy en día para todos los que estamos relacionados al área de tecnologías de la información. Si ustedes están más interesados en conocer acerca de los cursos que estamos ofreciendo, pueden visitar nuestra página web y bueno, ahí les vamos a brindar una información más detallada. Solamente para recalcar que hemos capacitado a más de 14,000 alumnos en análisis de puntos de función y el libro escrito por esta compañía y sus socios es el más vendido en el tema y fue escrito por nuestros socios, propiamente dicho. Aproximadamente forman más del 25% de los certificados actualmente aquí en Brasil. Bueno, para que puedan indagar un poquito más, aquí les dejo las direcciones. Como ya les mencioné, estos slides van a estar publicados posteriormente en nuestras redes sociales. Aquí ustedes van a tener un acceso más libre a las direcciones URL si están interesados. Tenemos un grupo de discusión en ingeniería de requisitos, que también es un libro que ha sido escrito por nuestros socios y ha sido publicado recientemente.
Y bien, entrando ya al tema del día de hoy, vamos a presentar los objetivos. Bien, los objetivos de esta presentación es definir qué es una especificación de requisitos, por qué debemos prestar atención al nivel de detalle adecuado y qué criterios debemos tomar en cuenta para implantar el nivel de detalle. Posteriormente vamos a dar las conclusiones y, como ya les mencioné, las preguntas respectivas. Bien, ¿qué es la especificación de requisitos? Bueno, sabemos que es un tipo de documentación que documenta capacidades deseadas por el usuario por software nuevo o modificado. Se podría decir que es un contrato entre el cliente y el equipo de desarrollo. Debemos tener muy claro que los clientes deben estar enterados de todo lo que se está haciendo a través del ciclo de vida del proyecto, así como si se tiene algún cambio posterior, debe ser también modificado en este documento. La ingeniería de requerimientos. En la ingeniería de requerimientos, esta especificación nos sirve como un medio de comunicación entre clientes, usuarios, ingenieros de requisitos y desarrolladores. También dentro de estas especificaciones deben recogerse las necesidades de los clientes y usuarios. Aquí se va a ver reflejado cómo los requisitos se deben cumplir y, más que nada, mantenernos al tanto de cómo se está desarrollando nuestro proyecto. Entonces, una especificación de requisitos debe ser un documento consensuado entre todas las partes. Dicho sea de paso, también debe ser de carácter contractual, de forma que cualquier cambio que se desee realizar, una vez acordada la primera línea base, debe aplicarse siguiendo procesos de control de cambios que deben estar implantados en cada proyecto en el que nosotros nos encontremos. Solamente para resaltar un punto que es importante, existe actualmente un estándar para esta especificación de requisitos, es el estándar de la IEEE 830. Ustedes pueden encontrar información acerca de esto navegando por la web. Y bueno, como es de la IEEE, entonces es un documento de mucha utilidad que debe ser implantado en todo proyecto. Bien, entonces, ¿para qué debemos especificar requisitos? Como mencionamos anteriormente, la especificación es un contrato entre las partes interesadas. Para el cliente, voy a señalarlo. Dicho sea de paso, nuestro cliente en este paso es el rey. Le hemos puesto una coronita. Para el cliente, esta especificación captura y documenta sus necesidades. Esto es lo más importante. Y también presenta una solución para satisfacer estas necesidades. En cuanto al equipo, el equipo de desarrollo, el equipo de gestión de proyectos, esta especificación proporciona una guía de todo lo que debe ser implantado. Esta guía nos va a acompañar durante todo el ciclo de vida del proyecto. En la gestión de proyectos también son necesarios, obviamente, para la planificación y el seguimiento que se va a hacer. Entonces, los requisitos son la principal materia prima para la disciplina de diseño. Ya hablamos de la planificación, pasamos al diseño. Además, estos requisitos son necesarios para la implementación del software, una posterior implementación. Vamos escalando durante todo el ciclo de vida. Dicho sea de paso, esto también nos va a ayudar tanto para la codificación como para el diseño de la base de datos. Las actividades de documentación del producto también vienen inmersos en él. Tales como, por ejemplo, manuales, ayudas en línea,
Estos también se basan en requisitos. La calidad de las estimaciones está directamente relacionada a la calidad de los requisitos y a su nivel de detalle. Esto es muy importante. El equipo de pruebas también necesita estos requisitos para posteriormente elaborar unos casos de prueba. Además, la especificación cumple un papel que va más allá del proyecto, ya que sirve como base para futuros trabajos de mantenimiento del sistema después de que hayan sido entregados. Entonces, debemos mantener la principal atención al cliente. Como ya les dije, el cliente es nuestro principal foco. Este documento de requisitos, además de estar orientado al cliente, también es útil para el equipo de desarrollo. Sin embargo, lo contrario no es correcto. Es decir, es útil para poner foco en el cliente, más no es útil para poner foco en el equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque la especificación de requisitos dice lo que el software debe hacer, sin abordar temas de implementación, y debe utilizar un lenguaje de negocio del cliente, más no del área de TI. Es decir, en estas especificaciones no debemos incluir, por ejemplo, códigos fuente o diagramas de despliegue, diagramas de máquinas de estado, etc. Bien, entonces pasamos ahora a la especificación de requisito en sí. Como pueden ver, aquí he considerado un ejemplo de formato. Lógicamente no está, esto no es obligatorio para todas las empresas. El formato puede variar de una compañía a otra. Esto también depende a la metodología de desarrollo que se está utilizando en el proyecto. En la práctica, la especificación de requisitos en general no se limita a un único documento, sino a una composición de varios de ellos. Y este es un ejemplo de ello. A continuación les muestro por qué. Es común e interesante que la especificación tenga una parte que describa brevemente el alcance del proyecto. En este caso tenemos a la introducción. Aquí vamos a describir los objetivos y, para ser más exactos, el alcance del proyecto. También es una buena práctica que se entregue a la especificación un glosario con la definición de términos. Estos términos van a ser propios del negocio y es muy necesario que cada miembro del equipo, sepa de lo que se está hablando en cuanto a siglas, abreviaciones y lenguaje propio del negocio. Como les dije, el uso del glosario debe estar implantado en todos los proyectos. Es muy necesario el uso del glosario. También es otra buena práctica el uso de modelos. Damos un ejemplo. Los modelos nos ayudan a mejorar la comunicación, además de ser una representación gráfica de la información. Dicho sea de paso, también los diagramas nos ayudan a reducir la ambigüedad que podría existir en una descripción exclusivamente textual. La especificación también contiene la definición de los requisitos funcionales en la parte de abajo. Aquí tenemos a los requisitos funcionales, que vienen a ser básicamente las tareas que se realiza, o bueno, que realiza el sistema para satisfacer al usuario. Y también debemos presentar a los requisitos no funcionales, que describen cómo estas tareas van a ser entregadas. Es decir, la manera en que se desarrollan los requisitos funcionales. Podemos darnos cuenta entonces que la especificación de requerimientos atiende a dos partes, tanto al cliente y al equipo de desarrollo. Espero que todo bien hasta el momento. No olviden, si tienen alguna duda, pueden escribirlo en la parte de abajo, por chat. Bien, entonces, pasamos a cómo debe estar detallado el contrato. Dice, es un error pensar que cuanto más detallado está la especificación de requisitos, será mejor. Demasiado detalle puede ser un elemento paralizante del proyecto.
Es decir, puede ser un documento muy útil para el programador, pero no de mucha utilidad para el cliente, como les mencioné anteriormente. ¿Esto por qué? Debido a que difícilmente se podrá comprender el mensaje de la especificación, ya que no está en un lenguaje natural y en un lenguaje que pueda ser comprensible al cliente. La documentación no reemplaza la comunicación entre las partes. No todas las necesidades e información serán cubiertas por el documento de requisitos. Entonces, otros documentos de carácter más técnico deben ser elaborados, pero sin que la implementación genere impactos en los documentos de requisitos. Tercer punto. Cuanto mayor es la confianza entre las partes, más simple puede ser el contrato, y viceversa. Y esto es verdad, ya que un contrato puede ser tan sencillo como un contrato verbal, por decirlo así, pero esto solamente va a funcionar cuando las partes interesadas tienen un alto nivel de confianza y cuando el objeto del contrato también es simple. Sin embargo, no es lo más recomendado. En la cuarta viñeta tenemos ¿qué criterios específicos afectan el nivel de detalle? Entonces, cuando el desarrollo de software se produce por un equipo interno de la propia empresa, por lo general requiere menos formalismo. Es decir, sabemos que ya el equipo se conoce, entonces vamos a necesitar menos formalismo para poder definir esto. A comparación de un proyecto de desarrollo por un equipo externo, es decir, de otra compañía. Si el cliente es un compañero de trabajo, la interacción cara a cara es más fácil y más frecuente. Más fácil, ¿por qué? Porque ya se ha desarrollado cierto tipo de confianza. Entonces, nuestro desafío como analistas de requisitos es encontrar un nivel de equilibrio adecuado para el proyecto. Pasamos al objetivo de la especificación. La discusión sobre el nivel de detalle en la especificación de requisitos debe ser precedida por el significado que se pretende dar al término. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, si decimos que no se detalló la información de manera suficiente en la especificación de requisitos, me refiero a, supongamos que ya acabamos un proyecto, entonces, un analista viene a evaluar lo que nosotros hemos hecho y nos damos cuenta que, según su perspectiva, no se ha detallado esta información de manera suficiente. Esto nos puede llevar a deducir interpretaciones equivocadas o a la creación de un número elevado de suposiciones. Por otro lado, si decidimos por detallar a profundidad una especificación de requisitos, esto también puede ser un elemento paralizante del proyecto, además de tedioso, claro. Entonces, como les vuelvo a repetir, nuestro desafío es encontrar un nivel de equilibrio exacto para poder especificar los requisitos. Es decir, hoy en día no hay un nivel exacto para decir cómo debe estar detallado los requisitos. Esto depende de cada proyecto, de cada organización y del nivel de compenetración de los miembros interesados. Entonces, los niveles de detalle pueden ser subdivididos en 3 objetivos diferentes para poder alcanzar esta meta. El primero es delimitar el alcance preliminar. Como segundo punto, definir el funcionamiento y las restricciones. Y como tercer punto, estructurar los requisitos para el diseño e implementación. Pasamos a los criterios. Dentro de este primer grupo de criterios tenemos un grupo interno y un grupo externo. Es decir, el proyecto se realiza internamente. El equipo de proyecto y cliente son la misma compañía, la misma organización. Es decir, cuando el desarrollo de proyecto es realizado por una misma empresa, el equipo de proyecto y los clientes son colegas. Entonces, estos ya de repente comparten intereses comunes y por lo general muchos de ellos ya se conocen antes de iniciar el proyecto. Entonces, a este punto ya se ha llegado a generar confianza. Además de eso, normalmente trabajan en un mismo espacio físico, lo cual facilita las reuniones y la necesidad de formalismo en las iteraciones no son tan
exigentes, por decirlo así. O sea, la interacción cara a cara es más fácil y es más frecuente. Por lo contrario, cuando los equipos son externos, el equipo de proyecto y los clientes son compañías diferentes, entonces los clientes y el equipo de proyecto lógicamente no son colegas de trabajo. Si el desarrollo es atribuido a una fábrica de software, buena parte del equipo de proyecto puede estar localizado en otra ciudad. Esto actualmente es común. Pueden estar en otra ciudad, en otro país o hasta en otro continente. Por ejemplo, la India, con su fuerte presencia de outsourcing, es un ejemplo clásico. Por ende, existe menos posibilidad de iteración cara a cara, por lo tanto se necesita un nivel de detalle. Como segundo punto, como segundo criterio, tenemos a los equipos agrupados y a los equipos dispersos. Entonces, de cierta forma este ítem tiene relación con el anterior, solo que en el caso anterior se resalta el desarrollo interno y el desarrollo externo como un factor que puede o no favorecer la proximidad entre el cliente y los desarrolladores. Entonces, lo que vamos a considerar aquí es la dispersión de los miembros, la dispersión de los miembros del equipo. Y bueno, hoy en día el trabajo remoto es una realidad común en muchas empresas. Varias de ellas trabajan en proyectos con tiempos virtuales y cosas de este tipo. Entonces, para un equipo que es agrupado, tenemos un bajo o un mismo entorno físico y una comunicación óptima. Dispensa muchos detalles en las especificaciones, lógicamente. Y para un equipo disperso, el trabajo es remoto. Sin embargo, las personas pueden ser más competentes para el equipo. Y como último punto, la falta de convivencia puede crearnos también una barrera de comunicación. Grado de incertidumbre de las estimaciones. Es decir, toda información tiene un grado de incertidumbre, como ya sabemos. Entonces, la incertidumbre en las estimaciones está directamente relacionado al grado de madurez y estabilidad de los requisitos. Cuando hablamos de madurez, esto se refiere a la relación entre las decisiones sobre requisitos pendientes y los requisitos que ya fueron considerados. Por otro lado, la estabilidad se refiere a la probabilidad de cambios en un requisito que ya fue definido. Segundo punto, cuanto más pronto se necesite una estimación, menos maduros o estables estarán los requisitos. Esto ya lo hemos tocado, solamente fue para recalcar esta información. Como último punto, cuando un proyecto está en análisis de viabilidad, es poco probable tener un espacio para una especificación de requisitos detallados. Bueno, para este propósito normalmente se trabaja con una estimación basada en requisitos existentes, cuyo nivel de detalle en general está asociado a una declaración del alcance preliminar. Sin embargo, si tenemos necesidad o si hay necesidad de obtener una estimación definitiva, también habrá una exigencia de mayor información y de mayor detalle en la especificación de requisitos. La participación con los clientes. Este es uno de los puntos más importantes que tiene el webinar de día de hoy. Decimos que tanto los clientes y el equipo de proyecto deben trabajar diariamente en conjunto durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esto sería lo más óptimo, sin embargo, sabemos que no siempre es así. El grado de participación de los clientes en el proyecto es un factor crítico para el éxito del proyecto y también tiene una influencia sobre el nivel de detalle del requisito. Es decir, a mayor confianza vamos a necesitar menor nivel de detalle porque la comunicación es efectiva, es directa y es clara. Un cliente que es altamente participativo construirá una relación más fuerte con el equipo de proyecto. Es decir, la comunicación cara a cara, como es más frecuente, va a fortalecer los lazos de
de confianza que va a haber en el equipo. Por consecuente, todo eso va a ayudar a que no sea necesaria una especificación tan detallada del negocio. Una frase muy común que quise utilizar fue: a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Entonces, tiene experiencia en otros proyectos, en el mismo negocio, el cliente, será innecesario tener que especificar mucho. Lo que no puede ocurrir, pero infelizmente ocurre con frecuencia, es que el equipo de proyecto piense que ya tiene toda la solución para el cliente, sin antes oírlo atentamente sobre las necesidades y las necesidades de su negocio. Es decir, debemos prestar mucha atención a este punto. Como voy a separarlo esto en dos partes, en interno y en externo. Es decir, un equipo puede ejecutar varios proyectos para una sola área, como les mencioné. Entonces, suele ocurrir que la comunicación es más exacta con los clientes. Es decir, hay un mismo nivel de comunicación entre los clientes. Y por el lado externo tenemos que los proveedores que actúan exclusivamente con proyectos en áreas de negocio específicas. También facilita la comunicación con el cliente y por ende vamos a necesitar menos especificación. También existen proveedores sin tanta especialización, es decir, los responsables deben estudiar previamente bien el área de negocio. Por consecuente, será necesaria una especificación más detallada. Hay profesionales que llegan a conocer tanto el nivel del negocio del cliente que dejan sus posiciones en proyectos de software y pasan a actuar como gestores del negocio. También podemos decir que estas especificaciones suelen ser específicas o verticales, como por ejemplo bancarias, de telecomunicaciones, energía, minería, por ejemplo. Eso favorece a mantener un equipo con experiencia en el negocio, facilitando la comunicación con el cliente. Ok, entonces, solamente para señalar como último punto, en la última viñeta, en ese caso, por ejemplo, puede que un equipo hoy esté trabajando en un proyecto de salud y de aquí a un tiempo sus miembros pueden estar trabajando en logística, por ejemplo. Por lo tanto, los responsables deben estudiar previamente bien el área de negocio. Y también será necesaria una especificación más detallada en este caso. Pasamos al trabajo con características similares. Este trabajo con características similares representa precedentes importantes de fuentes de información. En los casos donde hay precedentes existentes al proyecto, la necesidad de detalles será innecesaria. Los precedentes pueden ser de proyectos muy similares o que ya fueron desarrollados, y esto nos puede servir como una fuente fuerte de información para nuestro proyecto. Entonces, voy a poner dos puntos muy importantes que pueden ser la ingeniería de un sistema existente, es decir, un proyecto de mejora, por ejemplo. Dentro de esta reingeniería vamos a encontrar que desarrollar nuevamente un sistema en una nueva tecnología puede suplir muchos detalles. Por otro lado, hablando del mantenimiento similar en sistemas distintos, es decir, una tarea que se puede aplicar a dos proyectos distintos. Como ejemplos podemos señalar los sistemas bancarios, por ejemplo, ya que ambos se rigen, por ejemplo, bajo la misma, ¿cómo les puedo explicar? Se rigen bajo la misma, sobre el mismo gobierno, por ejemplo, de un país. El gobierno de un país exige que se aplique tal norma o tal ley o tal nivel de gobierno de ley en todas las empresas bancarias. Entonces, este mantenimiento puede ser similar para dos bancos distintos. Entonces,
decisiones adoptadas en el primer sistema nos van a ser de mucha utilidad para adoptarlos en el segundo. Es esto a lo que se refiere el trabajo con características similares. Tenemos el desarrollo concurrente de procedimientos. Hay casos en los que el desarrollo de requisitos está inmerso en un ambiente en el que además del software existe un desarrollo de nuevos procedimientos operacionales. En esos casos es posible darse cuenta de antemano que el proyecto estará sujeto a una gran cantidad de solicitudes de cambio. Esto se produce cuando no se tiene un proceso de negocio definido o un proceso de negocio que está inmaduro. Entonces, el proyecto estará sujeto a una gran demanda de solicitudes de cambio. Cuando nos presentamos a una situación similar, producir una especificación más detallada será todo un desafío. Por consecuente, mantener esta documentación consistente va a implicar mucho trabajo. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿para qué detallar algo que todavía es volátil, es decir, algo que todavía va a sufrir muchos cambios? La respuesta es la siguiente. Si no existe una buena razón y suficiente, entonces debemos usar explicaciones menos detalladas. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. Entonces vamos a pasar a los paquetes en la solución. Dentro de los paquetes en una solución podemos hablar de la adopción de un software comercial que nos va a conllevar a profundizar el trabajo de requisitos. Perdón, a no profundizar el trabajo de requisitos, sino nos va a llevar a dar atención al alcance del proyecto. Es decir, si el producto ya existe en el mercado, no tiene sentido especificar detalles de sus características. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que el equipo del cliente adecue estos procedimientos a las mejores prácticas embebidas en el paquete. Por lo tanto, la eventual necesidad de personalización del paquete debería ser restringida hasta un 15% de las funcionalidades, según un estudio que hizo un informático americano llamado Dave. Los requisitos referentes a la evaluación de un paquete también debe permitir evaluar las necesidades de su adecuación a las necesidades del cliente. Y esto a su vez debe englobar el grado de mantenimiento que este paquete debe ofrecer. Entonces, cuando vamos a tener la necesidad de adoptar un paquete de la solución, vamos a presentar tres panoramas clave, que son la configuración, la personalización y el mantenimiento. Como primer punto, hablando de la configuración de este paquete que se va a adecuar a nuestro sistema, a nuestro proyecto, tenemos que la adecuación nativa del paquete debe ser según las necesidades que nosotros tengamos. Es decir, es la adecuación por medio de instrumentos nativos que permiten adecuar el funcionamiento a los requisitos del cliente sin necesidad de desarrollar código fuente adicional. Como segundo punto tenemos a la personalización. Dice que la personalización, aquí sí se presentan los cambios en el código fuente. Entonces, esta adecuación es por medio de instrumentos nativos, no es por medios nativos, sino que nos sirve para adecuar las funcionalidades que no están disponibles en este paquete. Entonces, para obtener dichas funcionalidades, tenemos que basarnos en código fuente y aplicarlo al paquete. Y como último punto, mantenimiento, que es la adopción en los sistemas existentes. Entonces, esta adaptación en los sistemas existentes es para acomodar el intercambio de datos con el paquete que ya ha sido evaluado y nuestro proyecto en la solución. Otro punto que también es muy importante y que actualmente se ve mucho es la rotación del personal.
Esta rotación del personal viene a ser un desafío para la gestión del conocimiento. En este caso, el gerente de proyecto debe evaluar la factibilidad del reemplazo. Tenemos una regla general que nos indica que a menos rotación de personal vamos a necesitar menos detalle, y a mayor rotación de personal, mayor detalle. Esta rotación va de la mano con la gestión del conocimiento. Siempre que una persona del equipo sale, algún tipo de conocimiento se va a perder, ya sea en mayor o menor magnitud. Entonces, la documentación de requisitos se convierte en una herramienta vital para la retención de ese conocimiento. Lógicamente, lo que menos se quiere es que este conocimiento se pierda. Considerando que hay empresas que experimentan tal rotación de personal, es muy importante que el gerente de proyectos, en última instancia, evalúe la factibilidad de reemplazo en el equipo de proyecto y también en el lado del cliente, lógicamente. Una vez que hayamos completado esta tarea, vamos a proceder a definir el nivel de detalle en la documentación que nos puede ayudar a mitigar este riesgo. Y bien, yo creo que esta tabla nos va a ayudar mucho, ya como parte de conclusión. Esta tabla nos presenta ciertos consejos o ciertas reglas que se pueden aplicar a manera general. Decimos que a mayor detalle no significa que nuestra especificación sea correcta o sea adecuada o sea mejor en todo caso. Entonces, cuanto menos detalle en la especificación y cuanto más detalle en la especificación, tenemos dos polos. Si tenemos una visión amplia del alcance, vamos a aplicar menos detalle en la especificación. Pero si tenemos una visión más profunda del alcance, vamos a necesitar más detalle en la especificación. En el caso del desarrollo interno y en el caso del desarrollo externo, vamos a aplicar menos detalle y más detalle correspondientemente. Es decir, para a modo de abreviar este tipo de información, voy a nombrar primero a los que necesitan menos detalle en la especificación. Si trabajamos con un equipo agrupado, si nuestra exigencia en las estimaciones son menos precisas, si tenemos alta participación de los clientes y un conocimiento muy avanzado del equipo de desarrollo en el negocio, si tenemos precedentes existentes, si tenemos proyectos anteriores en los que ya hemos trabajado, si vamos a aplicar paquetes en la solución, o si tenemos una baja expectativa de rotación de personal, vamos a englobar todos estos puntos a un nivel de detalle inferior. Por lo contrario, vamos a necesitar más detalle en la especificación si trabajamos con un equipo disperso, si nuestras exigencias por estimaciones son más precisas, si tenemos baja participación de los clientes, consecuentemente poco conocimiento del equipo en el negocio, si no tenemos precedentes en los proyectos, es decir, si es un proyecto nuevo para nosotros en el cual no hayamos trabajado antes, también si la solución no adopta paquetes, y si tenemos mucha rotación de personal, vamos a aplicar mayor nivel de detalle en las especificaciones. Bueno, creo que fue la presentación del día de hoy. Espero que haya cumplido sus expectativas. De lo contrario, posteriormente voy a dejar un correo y una dirección de Skype por si tienen algunas preguntas o quieren recibir mayor información en el transcurso de estos días. Problemas de audio, Leo. ¿Tienen problemas de audio hasta ahora? Bien, perfecto. Entonces, vamos a proceder a los 15 minutos de preguntas, o en todo caso hasta donde ustedes tengan las preguntas para responder.
Mientras tanto, por favor, me gustaría pedirles que si fueran tan amables de rellenar esta encuesta, por favor, para nosotros en próximos webinars ir mejorando o en todo caso eh, ver qué cosas les gusta a ustedes, qué cosas no, para en nuestras próximas presentaciones tomarlas en cuenta y evitar de cometer estos errores. Mientras tanto, voy a ir leyendo algunas preguntas y voy a ir respondiendo. Don Antonio, ¿podría aclararme con un ejemplo la diferencia entre funcionales y no funcionales? Sí, sí, Víctor. Los requerimientos funcionales son las tareas y servicios que realiza el software. Por ejemplo, eh, guardar un archivo es una funcionalidad que un software nos ofrece. Ahora, un requisito no funcional viene a ser, por ejemplo, el software debe estar preparado para guardar todo tipo de información en caso se pierda la conexión. Este viene a ser un requisito no funcional. O dicho sea de paso, también pueden ser reglas de negocio. Es decir, el software no debe permitir acceso a más de 10 personas al aula virtual. Estas son reglas que se dan y por lo tanto vienen a ser no funcionales. Todo lo funcional viene a ser todo lo que hace el software. Es decir, leer un archivo, abrir, guardar, imprimir, etc. ¿Quién debe ser el responsable de levantar los requisitos no funcionales? Bien, los requisitos no funcionales vienen acompañados o acompañan indirectamente los requisitos funcionales. Estos requisitos funcionales deben estar elicitados siempre por un analista de requerimientos. Existen técnicas de elicitación de requisitos como son las entrevistas, cuestionarios, casos de uso. Ramos acaba de indicar que el contrato no necesariamente está en todos los requerimientos. No todas las necesidades son cubiertas en este documento. Esto es delicado. ¿Cómo lograr controlarlo? Bien, cuando hablamos que no todas las necesidades están cubiertas por el documento, más que nada nos enfocamos a, por ejemplo, un documento debe ser entendible tanto para el equipo de proyecto como para el cliente. Pueden haber, por ejemplo, hablando de aspectos más técnicos, cosas que no va a entender nuestro cliente, pero sí las puede entender el desarrollador, por ejemplo. Entonces, este tipo de necesidades no van a estar especificadas dentro del documento. Este documento solamente debe redactar información común tanto para el cliente como para el equipo de desarrollo. Que un cliente interno, a pesar que la interacción pueda ser más frecuente, igual no deja de ser necesario formalizar los requerimientos. Es verdad, Gabriela. No es muy necesario formalizar estos requerimientos, ya que a mayor confianza vamos a generar un mayor nivel de comunicación y vamos a tener un mismo nivel de comunicación propiamente dicho. Entonces, vamos a tener que documentar, pero no con mucho nivel de detalle. Esto es importante. ¿Qué tan común es que un desarrollador de software participe en el levantamiento de requerimientos? ¿Se recomienda o es mejor tener al analista para esto? Bien, por lo general un desarrollador tiene un conocimiento más técnico, entonces no digo que siempre pase, pero por lo general ellos siempre van a enfocar la solución según su punto de vista. Entonces, por lo general, un analista aquí siempre es muy importante, ya que él tiene el conocimiento previo de cómo elicitar los requisitos y posteriormente, una vez tratada esta información, recién pasárselas a los desarrolladores. Es lo más óptimo, pero sin embargo vemos que hoy en día hay muchos desarrolladores que hacen la propia licitación. Mayormente parte de estos desarrolladores no cubre al 100% este trabajo. Entonces,
Podríamos decir que un analista de requerimientos es muy importante en toda organización, ya que ellos poseen el conocimiento necesario y tienen claras las técnicas a aplicar en momentos adecuados. Es decir, estas técnicas el desarrollador no las va a tomar en cuenta, un analista sí. Cuando se habla de software, existe diferencia entre requisito y requerimiento. Bien, actualmente no se ha llegado a un consenso entre la correcta utilización de requisito, requerimiento. Yo, por ejemplo, yo trabajo en Brasil y aquí un término muy frecuente y muy usado es requisito. Por lo contrario, en países de habla hispana, nosotros utilizamos mucho el requerimiento. Entonces, puedo darme cuenta que no hay un nivel de consenso adecuado en esto. Sin embargo, ambos son correctos. Yo pienso que no deberíamos tener ningún tipo de problema al poder establecer comunicación de este tipo, ya que existen libros de ingenierías de requisitos o existen libros de ingenierías de requerimientos y ambos libros pueden contener temas en común. ¿Qué hacer cuando el cliente es interno y el equipo de proyecto? El cliente crea petición con las necesidades, pero la mayoría son básicos. No conoce el impacto y las lógicas no las tiene definidas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando el cliente es interno? El equipo, sí, María, si me podrías, por favor, indicar el equipo de proyecto. Puede ser un equipo de proyecto disperso, agrupado, un equipo de proyecto interno, externo. Depende a eso, vamos a ver cómo respondemos a tu pregunta. Mientras hablas bajan, que subo, entonces no puedo leer bien. Bien, cuando el cliente es interno y el equipo de proyecto es interno también. Bien, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a que una misma organización está realizando un proyecto propio para la empresa. Entonces, me dices que el cliente crea peticiones de necesidades, es decir, el mismo equipo de proyecto envía peticiones de cambio, por ejemplo. La mayoría son básicos, pero no conoce el impacto. Lógicamente, para poder hablar si las peticiones de cambio son básicos o son de nivel intermedio, tienen prioridad media, alta o baja, vamos a tener que pasar por una gestión de cambios que va a tratar este tema. Entonces, por lo general, si se aplican o no va a ser responsabilidad del equipo de gestión de cambios. Dicho sea de paso, estas peticiones van a tener cierta prioridad, pueden ser bajos, medios o altos. Entonces, se supone que el equipo ya tiene conocimiento, ya tienen confianza mutua, trabajan bajo un mismo entorno. Entonces, por lo general, según mi experiencia y según lo que yo he visto, estas peticiones de cambio se registran de manera menos detallada, sin embargo sí se registran. Es muy poco común que no se entienda este tipo de información, ya que el equipo de desarrollo es muy compacto, es decir, el equipo de desarrollo es cliente y es desarrollador a la vez. Por aquí un caso en un proyecto de implementación de JDO World que debía ser adaptado a los procesos del contrato. Se incluyeron los reportes que se usaban en el sistema anterior. Esto puede considerarse como un requerimiento funcional. Un requerimiento funcional, como ya lo expliqué anteriormente, María, vendría a ser, por ejemplo, si tú consultas una lista de trabajadores, por ejemplo, y deseas emitir este informe, el mismo hecho de tener una funcionalidad que nos permita compactar todo este tipo de información y enviárnosla a modo de informe ya viene a ser un requisito funcional. Es algo que el sistema está generando. Por lo tanto, sí,
es un requisito funcional. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas, entonces voy a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias por su atención, espero que puedan acompañarnos en las próximas sesiones. Quisiera saber si ya han contestado todos las preguntas, del cuestionario. Perdón, Fátima nos pregunta, en el levantamiento de requerimientos, ¿puede ser útil involucrar personal del área de pruebas o calidad? Déjame decirte que pueden involucrarlos, sí, pero creo que no es lo más óptimo, ya que nosotros recién vamos a licitar estos requisitos. Estos requisitos tienen que pasar por una fase de refinamiento. Una vez que los requisitos pasen por esta fase de refinamiento, recién se entregan al desarrollador y el desarrollador, posterior a esto, va a entregar el producto ya desarrollado al área de calidad o al área de pruebas. No es lo más óptimo que aún se involucre al área de pruebas, ya que no tenemos un producto ya hecho para poder evaluar. Sí, María. La idea era que los reportes simplemente... En este caso, el nivel de detalle que tiene que tener nuestra especificación debe incluir que estos reportes ya existían en un sistema anterior, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que de gran ayuda nos podría servir la documentación anterior que se dejó para poder ver cómo la empresa está manejando este tipo de información. Sin embargo, pienso que sí se debe documentar. No a mayor nivel de detalle, ojo. Sí, exacto. Veo que desean plantillas para especificación de requerimientos. Como les comenté, si ustedes se quieren adaptar a un estándar de calidad muy reconocido mundialmente, pueden hacerlo a través de la IEEE 830. Esta normativa nos indica cómo deben estar especificados los requisitos y, dicho sea de paso, también nos presenta una plantilla para especificarlos. Voy a escribirlo de todas maneras por si alguien tiene interés. Bien, chicos, gracias por participar el día de hoy en este webinar. Espero que nos puedan acompañar en la siguiente presentación. Tenemos nuestro próximo evento, que viene a ser la medición y estimación de software con puntos de función COSMIC. El próximo 13 de diciembre pueden realizar sus inscripciones a través de la siguiente dirección. Y si están interesados en llevar el curso de Ingeniería de Requerimientos, pueden visitar también nuestra página web. Van a obtener ahí mayor detalle, o de lo contrario, escribirnos. Como ya les comenté, la grabación del día de hoy va a ser subida a nuestras redes sociales por si ustedes desean ver nuevamente lo que hemos tratado hoy. Y bueno, sin más que nada, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de mucha utilidad el webinar del día de hoy. Y hasta pronto. Que tengan un buen día. Chao, chao.